el aviso a José una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. El versículo 12, lee conmigo eso. Él está desarrollando una oración, el rey Josafat, y termina esta oración diciendo: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. El rey estaba en un apremio, estaba en una situación difícil. Dice: pasadas estas cosas. Y cuando usted lee los capítulos anteriores, Josafat estaba restableciendo el culto al Señor. Él había derribado los altares, había sacado las imágenes. Él había restaurado en la nación el culto al verdadero Dios. Y a pesar de todo eso, viene esta prueba, viene una multitud contra ellos. A veces uno piensa: bueno, yo hago las cosas bien, me porto bien, oro, congrego, y va todo camino de rosa. Es como cuando vas al shopping, al mercado, y se te abren las puertas solitas y pensamos que todo es así. Pero la verdad es que habrá situaciones, habrá momentos en que no sabemos qué hacer. Y esta palabra es para usted en esta noche, como lo ha sido para mí en este día. Porque hay situaciones que nos enfrentamos, que nos superan. Hay momentos como el que estaba pasando este rey Josafat, en que no sabemos qué hacer. Porque para cada uno, las vivencias de cada uno son especiales. Para usted tal vez lo que le pasa al otro no es nada, pero para el otro es la gran situación. Y usted dice: no, pero esto no es nada. Claro, no es nada para usted, pero para el otro es una gran cosa que tiene que enfrentar. Porque cada uno de nosotros enfrentamos situaciones que a veces son exámenes difíciles, son exámenes, son pruebas que tenemos que pasar. Y esto nos ayudará a madurar. Digan conmigo: madurar. Y a crecer. También digan crecer. Porque hay personas que crecen y no maduran. No sé si usted sabe de esto. Tienen 30, 40 años y no han madurado. Todavía se ofenden por nada. Todavía se enojan. Tienen capricho, tienen berrinche como los niños pequeños. Y nosotros necesitamos crecer, pero también madurar. Digan conmigo: crecer. Madurar. Entonces, lo que pasa es que en el reino de Dios nosotros no podemos crecer simplemente, necesitamos madurar. Porque la Biblia nos enseña esto. Y hay algunas reacciones de la gente inmadura. Hay gente que todo se lo toma mal. Decir a que tendrá al lado: no estarán hablando de vos, ¿no es cierto? Todo se lo toma mal. Para la persona, todo lo persiguen, todo está en contra suya. Lo que pasa es que todavía no ha madurado, todavía no ha desarrollado el carácter de Cristo. Otra cosa que puede seguir es que al inmaduro no se lo puede corregir. Ah, no, porque a mí siempre me están llamando la atención. No acepta la corrección, todo es correcto para él lo que hace. Él siempre tiene la razón, él o ella. ¿Sí? ¿Por qué? Son señales de inmadurez. Y Dios nos está llamando a crecer y a madurar. Amén. Y también otras características o reacciones del inmaduro, que es un llanero solitario. Porque nadie lo entiende, nadie lo acompaña en el ministerio, entonces no comprende su visión, cuando en realidad él mismo está espantando a las personas de su lado. Tiene una corta duración en el lugar, por eso están de iglesia en iglesia buscando quién apoye lo que él piensa o ella piensa, porque no echa raíces. Y todas estas cosas afectan al cuerpo de Cristo.
Pero bueno, esto era un adicional, porque acá estamos desarrollándonos, estamos creciendo, estamos teniendo personas que crecen y que maduran. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. La Biblia nos dice acerca de Jesús que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Por eso el Señor nos dice en Corintios, vamos creciendo siempre, teniendo la victoria. Y también nos declara Pablo que vamos en camino a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso habla de crecimiento y de madurez. Aleluya. Pero vamos a volver a Josafat mejor. ¿Qué dice acerca de Josafat cuando la situación le superó? ¿Qué pasa cuando una situación, algo que te toca vivir, te supera? Cuando vos decís, no sé qué hacer en este momento, hacia dónde corro, hacia dónde voy, qué es lo que tengo que hacer, porque hoy día hay muchas cosas que nos toca enfrentar, que a veces nos superan y no sabemos qué hacer. Bueno, lo primero que le pasó a Josafat es algo simple, sencillo y algo muy común de una persona común y corriente como usted y como yo. Cuando él se enteró que venía una multitud contra él, lo primero que dice la Biblia es que tuvo temor. Porque todos tenemos temores. Levante la mano el que no tiene temor. Todos tenemos temor de algo. Pero el tema es cómo enfrentamos ese temor. ¿Cómo le hacemos frente a ese temor? Algunos tienen temor a la oscuridad, otros temor a las malas noticias, otros temor a la soledad, otros tienen temor a las tormentas. Todos tienen algún tipo de temor. Pero el tema es, ¿qué hacemos con ese temor? Si le damos lugar o no, lo dejamos avanzar o lo detenemos, nos inunda, nos consume o le ponemos el lugar que le corresponde. Porque ante una situación tan difícil, Josafat no sabía qué hacer y él tuvo temor. Así que no se haga problema, tener temor es normal. Está vivo si tiene temor. ¿Está acá o no? Amén. O está medio desorientado con el mensaje. ¿Va bien, no? ¿Me sigue? Entonces, es normal. Si usted no tiene temor en algún momento, en alguna situación extraterrestre, usted tiene, es normal, es natural sentir temor. Es como esa situación de supervivencia que está incorporada a nosotros. Tenemos temores. Pero ¿qué hacemos con ese temor? Es el tema. Josafat tuvo temor, pero no se quedó ahí en el temor. Decía que tenía al lado, no me voy a quedar en el temor. No me voy a quedar en el temor. Voy a superar el temor. Voy a superar Ahora, el temor. ¿cómo lo supera? ¿Cómo lo encausa? Y dice seguidamente en lo que hemos leído, Josafat dice que él se humilló y consultó a Dios. Ahí tener la respuesta a la primera reacción frente a una situación difícil, complicada. No es una situación, a ver, decir, ¿qué me voy a poner mañana? ¿O qué vamos a comer mañana? No, cuando esas situaciones bravas que nos tocan vivir, porque dice la Biblia que tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que cuando enfrentemos el día malo podamos estar firmes. Y esta palabra es para enfrentar esos días difíciles. ¿Qué tenés que hacer cuando vos reaccionás con temor? Decir, uy, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer ahora con esta situación que me toca vivir? Bueno, no te dejes abrazar por el temor. No te dejes embaucar por el temor. Simplemente, primero, humillate y consulta a Dios. Es muy fácil salir corriendo. Es muy fácil escapar, aislarse, deprimirse. Ayer veíamos una película con mi esposa donde la hija le reclamaba al padre que la había abandonado hacía 26 años. ¿Y por qué te fuiste? Y el hombre dice, porque tuve temor. Porque a veces frente al temor, en vez de consultar a Dios, escapamos. Y es fácil escapar, es fácil deprimirse, es fácil echarle las culpas a otros. Pero como hijos de Dios tenemos que ubicarnos y buscar ese socorro que viene de Dios. No sé si está por acá, me está escuchando. Parece algo básico lo que le estoy diciendo en esta noche, pero no todos han comprendido aún que el temor uno lo supera a través de la oración
y de la búsqueda de Dios. Por eso dice la Biblia, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una persona que se humilla ante Dios es alguien que está bien ubicado. ¿Por qué? Escuche lo que dice la Biblia. Dios al que se humilla lo escucha. Amén. Dios al que se humilla lo recibe. Pero al altivo lo mira de lejos. Entonces cuando nos humillamos delante de Dios, nos estamos acercando al corazón de Dios. Y esto es parte de la reacción que tuvo Josafat. No se dejó atravesar por el temor, sino que él se humilló y oró a Dios, buscó a Dios. En tercer lugar, dice que no se aisló. Lo que hemos leído, presta atención a la palabra del Señor, dice que se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Este hombre, al ser el rey, no quedó encerrado en sus pensamientos, no quedó encerrado en sus decisiones, sino que él se humilló delante de Dios, buscó el favor de Dios, pero no lo hizo solo. Por eso hemos orado por usted que está del otro lado, está ahí enfermito, enfermita. Hemos orado por usted antes de comenzar la transmisión, porque entendemos que en la unidad del Espíritu hay fortaleza. Cuando hay acuerdo, hay respuesta de Dios. Amén. Cuando hay acuerdo, hay respuesta de Dios. Entonces, Josafat no se aisló, pregonó ayuno y todos se reunieron. Y si hay algo que necesitamos procurar, es esa unidad. La paz de Dios va a darnos ese vínculo perfecto en nosotros. Cuando nos ponemos de acuerdo, cuando nos unimos en oración, cuando oramos unos por otros, cuando vamos madurando, vamos creyendo, vamos creciendo en Dios, entonces vamos tomando conciencia de que somos uno en Cristo Jesús. Decirle a que tiene al lado, vos y yo somos uno en el Señor. Porque es ahí donde viene la respuesta. Dios respalda a un pueblo que está unido. Dios bendice. Dice la Biblia, cuán bueno, cuán agradable es estar los hermanos juntos y a las piñas. No, dice estar los hermanos juntos y en armonía. Y en toda casa hay problemas, hay discusiones, hay intercambios, pero siempre cuando está la paz de Dios, hay un vínculo que nos une, ¿verdad? Entonces, ahí viene la respuesta de Dios. No tenés que aislarte. Cuando hay algo que te supera, cuando hay un problema tan difícil que no lo podés enfrentar, no te quedes en el temor. Busca a Dios, pero no te aísles. Decía que tenía al lado, no nos tenemos que aislar. No nos tenemos que separar, tenemos que unirnos en el Señor, porque ahí viene la fortaleza del cielo para tu vida. Por eso dice la Biblia que debemos soportarnos unos a los otros. Ay, mire que lo soporto. No, pero eso no es de soportar, de sostener, de hacerle el aguante. Lo cuarto, fue sincero. Fue sincero. Me acuerdo cuando tuvimos el encuentro, hablamos acerca de las caretas, ¿no? Las caretas que a veces nos ponemos y dejamos que otros vean esa careta y por dentro estamos de una manera terrible. Este hombre fue sincero, dijo, no sabemos qué hacer, Dios, no sabemos. Y era el rey, era el hombre que dirigía la nación, pero sin embargo él decía, no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces ponemos caretas en nuestras vidas? ¿Cuántas veces que no sabemos qué hacer? Ocultamos nuestra debilidad, ocultamos nuestra tristeza. ¿Cuántas veces ponemos una sonrisa cuando por dentro estamos quebrantados y no somos capaces de decir, orá por mí, necesito ayuda? ¿Cuántas veces, ¿cómo está, hermano? Bendecido, en victoria. Y por dentro está, si vos supieras. Y Dios no nos llamó a disimular. Dios no nos llamó a estar aislados. Porque lo que quiere hacer el enemigo es eso, justamente, aislarte. En la naturaleza, cuando el predador acecha, busca a aquellos que están aislados del grupo.
Busca a aquellos que están débiles, que están enfermos, aquellos que no se pueden defender o que no hay quien les defienda. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, cuando usted dice, ay, bueno, pero nadie me escucha y yo estoy mal, y mira, esto me toca vivir, y se encierra en su casa, se encierra en su pensamiento, se nubla su visión. Ahí cuando el enemigo comienza a actuar. Pero señores, tenemos que aprender a diferenciar las situaciones y poder buscar ayuda. A nadie se le caen los anillos por pedir ayuda. Para que usted lo entienda, necesitamos ser sinceros. No podemos vivir de apariencia. Necesitamos ser aquello que Dios nos llamó a ser, sinceros delante de Él. No nos podemos aislar, no nos podemos separar. Necesitamos ver que en la unidad hay fortaleza, que en la unidad y en la comunión hay respuesta de Dios. Lo cuarto, dije lo cuarto, no me acuerdo. Estamos hablando de eso, ¿no? Ser sincero, ahí estamos, claro. Bueno, sincero originalmente es sincera, ¿no? Cuando las vasijas tenían alguna rajadura, los alfareros le ponían una cera. Entonces, cuando iban a comprar, aquellos que sabían, le decían, no, deme una sincera. En nuestro tiempo será, por ejemplo, a los que van a ver autos sin masilla, ¿no? Pues la otra vez me contaron de un auto que estaba bárbaro, se veía bárbaro, pero cuando anduvo un par de kilómetros se le cayó un bollo de masilla y estaba reparado así nomás. Entonces hoy sería sin masilla, pero vamos a ser sinceros. Necesitamos ser sinceros delante de Dios. Cuando no podemos más, tenés que buscar a Dios. Cuando no das más en tu corazón, pedí ayuda, no te aísles, sé sincero, sé sincera. Porque es ahí donde viene la fortaleza de Dios y la respuesta de Él. Me quedan dos cosas más para compartirte. En quinto lugar, Él obedece a la voz del Espíritu Santo. Porque si vamos a repasar, tuvo temor, no se quedó ahí, sino, ¿qué hizo? Se humilló, buscó a Dios, no se aisló y fue sincero. Pero a veces viste que alguien te corrige o alguien te dice algo y vos, no, esto no era lo que yo quería escuchar. A veces vienen a pedir un consejo, pastor, ¿qué consejo me da? Y vos le decís, este pastor está equivocado. No, yo quería que me diga esto. Es como cuando el general leproso fue a buscar al profeta y el profeta le mandó al criado y le dijo, andá y metete 7 veces en el Jordán. Y el hombre se enojó, dice, no, pero ¿por qué? Si hay mejores ríos que el Jordán. Aparte yo pensaba que el profeta iba a venir, iba a poner su mano sobre mí, iba a invocar a Dios. Él tenía una idea y se iba enojado, y algunos lo hicieron recapacitar. Entonces le dijeron, si el profeta te hubiera pedido algo más complicado, no lo hubiera hecho. Y a veces nosotros hacemos complicado lo difícil. Lo único que tenés que hacer es obedecer. Decía que tenés al lado, lo único que tenés que hacer es obedecer. Mirá lo que dice la Biblia. Cuando se levantó, versículo 20, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y unos versículos antes dice que vino el Espíritu de Dios y tomó a un varón y el varón declaró lo que tenían que hacer. Seguidamente Josafat escucha la voz de Dios y obedece. A veces Dios nos pide cosas simples y no lo hacemos. Pensamos, no, esto no debe ser Dios, no, es muy simple.
Y quiero decirte, hermano, hermana, hoy, que Dios es simple y es poderoso. Cuando vos obedeces la voz de Dios, te transformas en una persona bendecida. El que obedece a la voz del Espíritu Santo es una persona bendecida. Porque la obediencia trae bendición. Y la bendición de Dios enriquece y no niega de tristeza. Entonces, qué bueno es poder obedecer la voz de Dios. Muchas veces desoímos los consejos de Dios. Muchas veces pensamos que, bueno, ¿será que no es Dios? ¿Será otra voz? No, cuando Dios te habla, tenés la certeza que si obedeces, vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Dice, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando le creemos a Dios y cuando le obedecemos, la bendición de Dios, la respuesta de Dios viene para nuestras vidas. Amén. Finalmente, hizo este varón, organizó el pueblo y dice la Biblia que adoró y alabó a Dios con fe. No dice con fe, pero lo digo yo, con fe lo hizo, anticipadamente. Ponete en el lugar de Josafat. Había una multitud muy grande, enemigos muy poderosos, y él tiene miedo y busca a Dios y dice: Dios, no sé qué hacer. Y Dios le dice, léelo en la Biblia, Dios le dice: hoy vos no vas a pelear, hoy no es tu batalla, hoy es mi batalla. Aleluya. Hoy tenés que creer. Qué difícil, ¿no? Porque si nos dicen, mirá, tenés que dar 3 vueltas al carnero y vas a ser sano. Lo hacemos, es más fácil. Pero si te dicen, mirá, andá a tu casa, mientras vos vas a tu casa vas a ser sanado. ¿Será así? No será. Pero Dios le dice ahí a Josafat: hoy no hay para que vos pelees. La batalla es mía. Hoy te voy a dar la victoria. Lo único que tenés que hacer es alabar a Dios. Gracias, Jesús. Es bendecir el nombre de Dios. Porque, señores, hay situaciones donde uno tiene que pelear, pero hay otras situaciones en las que Dios pelea por nosotros. Amén. Y cuando digo uno tiene que pelear es porque Dios va peleando por nosotros. Y acá dice el versículo 21: y ha habido consejo con el pueblo. Fíjate que todo se maneja en el acuerdo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Wow! Estos empezaron a cantar: glorificad al Señor, su misericordia es para siempre. Y estaban saliendo y veían los carros armados, veían la gente enemiga que estaba ahí con sus lanzas, con su armamento, y ellos estaban firmes ahí cantando al Señor. Amén. Y el Señor trajo en ese momento una desorientación en los enemigos, entre ellos mismos. Lo que habían preparado, escuchen, lo que había preparado el enemigo cayó sobre el mismo enemigo. Hoy tengo que decirle en esta noche: usted tiene que alabar a Dios, usted tiene que bendecir a Dios. No puede ser que tenemos que darle manija para que alabe a Dios. Usted en su casa tiene que alabar a Dios, en su trabajo tiene que alabar a Dios, en la calle tiene que alabar a Dios. Cuando usted empieza a alabar a Dios, los enemigos empiezan a confundirse, Dios empieza a actuar, Dios empieza a obrar y Dios empieza a traerte la victoria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Alabe con fe, créale a Dios. Hay veces que usted va a tener que pelear y tiene que pelear en oración. No va a ir a la fin. Tiene que pelear en oración. Tiene que ganar esa batalla en oración. Por sus hijos, por su familia, por su sanidad, por su prosperidad. Usted tiene que batallar en oración. En la obediencia. En la obediencia, porque si usted ora y es un desobediente, Dios no le va a bendecir. Y si usted es un desobediente y encima es uno que se manda solo, menos
Porque para eso hay una iglesia, para eso hay un cuerpo, para eso hay autoridades en la iglesia. Pero cuando usted adora a Dios, cuando usted alaba a Dios con fe, anticipadamente, Dios empieza a orar. Y todo lo que el diablo ha preparado para usted se volverá en contra de él y no en contra suya. Al menos es lo que me muestra la Escritura en esta noche. Por eso cuando usted no sepa qué hacer, porque hay situaciones que nos toca vivir, que no sabemos qué hacer, que nos superan. Entonces, enfrenta ese temor, humillarte delante de Dios, entrar ahí en tu cuarto de oración y decirle: Dios, ayúdame, no sé qué hacer. Pero cuando vos haces eso, agarrar el teléfono, mandar un WhatsApp, decir: por favor, ore por mí, estoy pasando un momento difícil. Y cuando vos haces esto, algo poderoso empieza a suceder. Habrá una voz del Espíritu que se deje oír y que te dará dirección y te dará fortaleza para poder enfrentar ese momento, esa situación, recordando que no estás sola o no estás solo. Hay un cuerpo, hay una compañía de gente que está al lado tuyo para clamar, para orar, para creerle a Dios. Y juntos vamos a adorar a Dios, y juntos vamos a bendecir el nombre de Dios, y juntos vamos a ver que esa respuesta del Señor viene. Pero tenés que ser sincero, tenés que ser sincera. No te aísles y sé obediente. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Pero en esta noche quiero dejarte esto. Cuando menos sabes qué hacer, es cuando más tenemos que buscar a Dios. Cuando menos sabes qué hacer, cuando más tenés que honrar y bendecir el nombre de Dios. Y es ahí donde vendrá esa voz del Espíritu de Dios y te dará la victoria. Amén. Amén. Gloria al nombre de Dios. Bendecimos a aquellos que están en las redes. Oramos por su sanidad, por su liberación. Oramos por su prosperidad también. Y le creemos a Dios. Toma este consejo de la palabra de Dios y hacelo tuyo. Y acercate a la iglesia. Si no congregás, acá hay un lugar. Amén. En Gramura hay un lugar para vos. Acércate. Te amamos y oramos por vos. Dios te bendiga.